Hola, muy buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 23 y este es uno de los que tengo un montón de ganas porque el invitado de hoy tiene una trayectoria increíble. Actualmente es Senior Generalist en Industrial Light and Magic y bueno, ya sabéis que ILM es mi perdición, así que vamos a hablar de temas súper interesantes y también vamos a ver un poquito más sobre el papel de estos artistas en estudios tan grandes y tan especializados. Así que hoy ha venido al podcast del 3D Enrique Sánchez. ¿Qué tal? Buenas, Javi, gracias por invitarme. A ti por venir y por conectar con Sydney en este caso, que estamos ahí uniendo hilos con Canadá, ahora Sydney. Así que a mí me encanta, me encanta. Sí, estás hablando con todo el mundo. Sí, sí, qué guay, qué guay. Bueno, Enrique, como hago al principio siempre, coméntanos un poco cómo empezaste en el mundo del 3D y sobre todo, el mood de esta entrevista va a ser claro, todos empezamos en 3D enamorándonos de texturizado, de modelado, de todo. Así que, ¿cómo hiciste tú para entrar en una empresa como generalista y bueno, seguir toda tu trayectoria como esto? Bueno, pues, o sea, yo, como mucha gente que haya pasado por aquí, pues realmente jamás pensé en dedicarme a esto. Yo estudié arquitectura allá hace un poquito. Y era lo que hacía, o sea, yo trabajaba en estudios, mientras estudiaba, pues empecé a colaborar en algunos proyectos y sobre todo, pues me llamó la atención desde el primer año prácticamente los programas de AutoCAD y todo este tipo de cosas para hacer representación arquitectónica. O sea, al principio son para dibujar y hacer tus planos y tal, pero enseguida yo caí en la vertiente de la representación en 3D y poco a poco fui indagando más, pues empecé con pues en AutoCAD se podían hacer unas esferas, poner algunas luces, alguna cosita, descubrí un programa que se llamaba Archicad que te daba más posibilidades en 3D. Eso me abrió muchas puertas, extrañamente, porque en muchos estudios pues, buscaban gente que hiciera visualizaciones rápidas y por aquel entonces pues no había tanta gente en arquitectura que supiera 3D Max y cosas así, Claro, pero me llevó hacia eso, pues me di un curso de 3D Studio Max, empecé a irme por allí y los primeros años de mi vida y mi trabajo estaban más relacionados con la arquitectura que otra cosa. claro. Eso... Y así ha empezado mucha gente en la industria realmente. Hay mucha gente que ha estudiado lo mismo y que Sí, en departamentos de environment o modeladores incluso, hay muchos arquitectos o gente del gremio que ha huido de este y se ha pasado al cine, claro. curiosamente. Sí, sí. Y a mí me pasó eso con la crisis en España. Yo me dedicaba a la arquitectura sobre todo y trabajaba con un arquitecto y hacíamos muchas cosas, pero 2008 para Claro. adelante pues la cosa se paró muchísimo y Ya llegó un ves. momento de replantearme lo que estaba haciendo en aquel entonces y decidirme irme fuera a buscar habichuelas por otro lado Oh, qué guay. y, y hablé con un amigo que sí que en España estaba más metido en el mundo pues, del cine, de publicidad, hacía series, trabajó con Next Limit hace ya tiempo, con el Real Flow y cosas así. Entonces, pues, le pregunté y me orienté un poco, entonces pues, decidí irme a estudiar y me fui a Vancouver a estudiar un año, hace ya 10 años de esto, Wow. y pasé un año allí estudiando en la Vancouver Film School, que Sí. fue una experiencia bastante, bastante curiosa. Y allí fue un poco porque yo todavía seguía pensando más en mundos arquitectónicos que en otra cosa, o sea, era como aprender más del 3D y cosas así, pero jamás se me pasó No por se la te pasó por la cabeza cabeza. dedicarme al cine. Yo quería un trabajo, o sea, mi objetivo era conseguir un trabajo, otra cosa me daba un poco más igual. Claro. Pero ya una vez allí, hablando con los profesores y viendo, pues, no sé, que no se me daba mal del todo, empecé a plantearme, oye, pues esto es divertido y es un mundo. Y Claro, de claro, ahí, porque tú realmente lo desconocías, por así decirlo, de que, bueno, a lo mejor el mundo de la infoarquitectura y a lo mejor el 3D como que estaban unidos y a mm, lo mejor tú no lo conocías tanto. sí, o sea, pues lo tienes ahí, todo el mundo sabe Claro, lo que son estas cosas, pero realmente es que, sobre todo en España hace 10 años, pues tampoco te planteabas la posibilidad de trabajar para Hollywood o hacer películas de estas, claro, solo. O sea, habías oído de gente que salía afuera y que lo hacía, pero era como una cosa muy excepcional.
totalmente. Yo realmente, pues, o sea, no sé, nunca se me había pasado por la cabeza y veía pues, cosas como ILM o Weta, para mí eran locuras, Ya tal. ves. Yo me contentaba con algo mucho, mucho más pequeñito, Sí, sí. pero una cosa llevó a la otra y ahí acabó. Fíjate. Sí, sí. ¿Y cuál fue tu primera experiencia como entrar en, bueno, en hacer una serie o hacer una peli? La verdad es que cuando terminé el año allí en Vancouver, me volví a España para Navidades y con el amiguete este que tenía un estudio propio aquí en España y hacía proyectos, pues estaban haciendo una película española que se llamaba Los últimos días, creo recordar, que estaba simpática, era como creo que era Barcelona post-apocalíptica, que estaba todo lleno de vegetación y la ciudad destruida y cosas así. Y estaban haciendo bastantes efectos. Tenían incluso una Claro. escena con un oso y el oso era Ostras. real. El oso era real, pero El oso tenían era luego que real, pasarlo. ostras. Sí, sí, claro. O sea, Joder. esto es España, era una cosa más pequeñita y tal. Entonces, el oso era de verdad, tenían el entrenador, tenían el rodaje y lo que tenían que hacer era pues hacerle como, porque al parecer era como un oso de circo como muy bonachón y lo que querían era un Claro, oso como más agresivo y más brutal. claro, Entonces pues hicieron muchas cosas con él y nosotros, pues yo entré un poco a ayudar en los edificios, a poner hiedra por todos lados, a hacer cosas destruidas y claro. ayudar un poco con lo que había. Y ese fue la primera vez que trabajé en algo de cine. Estuvimos unos meses y bueno, fue una experiencia muy interesante, muy Qué divertida. guay, qué guay. ¿Y cómo has al final, bueno, he visto que has pasado por un montón de estudios, casi los mejores de lo que es de los estudios que hay en el mundo? ¿Cómo es a día de hoy el ser generalista en un estudio tan grande y tan específico como son, por ejemplo, ILM, que, bueno, yo que estoy en LinkedIn mirando las ofertas, que siempre están buscando artistas de efectos, artistas de rigging, artistas, como que nunca veo posición de generalista. ¿Cómo es llegar a estos estudios siendo generalista? Pues yo creo que en primer lugar es difícil por lo Sí, que sí, dices. O totalmente. sea, suelen ser departamentos más pequeños en comparación con algunos otros. O sea, en Compo pues hay mucha gente y se necesitan muchos artistas. Sí, Los generalistas quizá no son tantos y son gente que lleva mucho tiempo en la industria. De hecho, yo incluso me considero de los que menos tiempo llevan comparado con algunos de mis compañeros. Y son gente pues, que ha pasado por otros departamentos generalmente, que sabe sacarse las castañas del fuego y sobre todo, al final, yo creo que hay menos movimientos. Pues, yo qué sé, en proyectos puntuales a lo mejor se necesitan muchos lighters, se necesitan muchos de compo, mucho animador, pero los generalistas siempre como que se quedan más en las empresas y es más difícil encontrar tu hueco. Por lo menos a mí lo he claro. encontrado más difícil. Sí, sí, porque eso es lo que primero nos dicen a todos los que empezamos en el 3D, de que, bueno, lo que te he dicho antes, al principio como que nos enamoramos de todo lo que es el paquete 3D, de esa iluminación, modelado y todo esto, y al principio te dicen, no, especialízate porque de generalista te va a costar un montón encontrar, bueno, trabajo en este caso. Ujú. Sí, sí, es un poco lo que pasa. Al final yo también los primeros trabajos que tuve pues cuando salí en Dine era más de lighter y, bueno, Claro, pues hasta que ya vieron que me manejaba y que podía hacer otras cosas y sobre todo pues que gestionas escenas, porque al final el generalista lo más importante que tiene que hacer es gestionar grandes escenas con claro. muchísimos recursos, con muchísimas cosas y sacarlas adelante de principio a fin. O sea, coger todo lo que hacen otros departamentos, arreglar lo que pueda fallar en su momento, por pipeline o por cosas que se rompen de otros proyectos que vienen y tal, pues tienes que acabar sacándolo adelante y sobre todo pues pegarte con el render, Claro. como hacen muchos, como hacen los lighters también. O sea, tienes que de Sí, sí. principio a fin montarte toda la escena, sacarla y pasársela a compo y que ellos ya rematen y pongan sello en toda la La comida. guindita al pastel. Sí, sí, porque esta es una pregunta que te quería hacer y es, ¿cuál es el día a día, cuál es tu día a día, cuál es el día a día de un generalista, en ILM en este caso? Bueno, en ILM llevo poco tiempo, en realidad. Entonces, pues empecé en agosto. Mi día a día, pues en general, los proyectos para nosotros suelen ser bastante largos, mientras que quizá otros departamentos
pues, yo qué sé, en un año pueden pasar por 4 o 3 proyectos. Yo suelo hacer 1 o 2 proyectos al año. O sea, Wow. sueles estar casi 8 o 10 meses en un proyecto fácilmente. Por ejemplo, ahora lo he cogido, en ayer le he entrado a la mitad y hasta 4 meses y ¿por qué no nos han dado más tiempo? Deberíamos estar uno. Y ahora Claro, en el que estoy entrando ahora, pues fácilmente se nos va hasta septiembre. O sea, que son proyectos muy largos, entonces empiezas claro, planteando, siempre pues tenemos sets de environment, tienes que plantearlos, suelen ser, casi siempre hacemos o ciudades muy grandes o entornos naturales, bosques con mucha vegetación y puedes estar 1 o 2 meses con cada set, que wow. luego pues depende del número de planos que tenga o lo que sea, pues va a ir... va a cambiar un poco, pero sí, pues y también depende un poco de la empresa y del tamaño de Claro, la me empresa. imagino. Sí, sí que puede irse mucho. Esto al final, si tienes un proyecto que tienes que hacer Londres en el siglo XVI o lo que sea, pues al final toda la película va a tener varios planos de esto, te vas a tirar un montón de tiempo preparando todos los assets, montándolo todo, llevándolo a cabo. Y no tú solo, por supuesto, o sea, toda la empresa va a Claro, estar detrás. O sea, tienes el departamento de modeling, tienes el departamento de layout, todos están trabajando en lo mismo. Pero digamos que muchas de estas partes, pues modeling acaba antes, por supuesto, layout acaba antes. Nosotros empezamos también prácticamente, pues desde que empezamos a planificar la escena, los planos, todo el escenario, empiezas a presentarlo y empiezas a recibir el feedback del cliente, del supervisor y de todo el claro. mundo. Y, no, hasta que se acaba, pues depende de las iteraciones que haya, puede eso irse muy lejos. Claro, claro. Y ahora me ha surgido una duda de esto que decías de que montáis casi el escenario y todo esto. ¿Cuál es la diferencia a lo mejor o qué tiene en cuenta el estudio para deciros montad vosotros lo que es el escenario y no lo haga un environment artist, por así decirlo? O cuando ilumináis una escena no lo haga un lighter. ¿Por qué os lo asignan a vosotros, por así decirlo? Hombre, o sea, normalmente yo trabajo como environment artist generalista, casi siempre es lo mismo. O sea, Vale, suele ser el mismo departamento. Dentro de, es generalista environment. Ahora, suele haber más división entre lo que son ya haciendo 3D o haciendo mate painting. Ahí depende de vale, la empresa, incluso se dividen más. Muchas empresas, al final, el mismo artista puede hacer ambas cosas. Cuanto más generalista seas, más puedes hacer de las dos. Pero siempre planteas casi todo en función de lo que tienes que hacer en 3D y luego lo que tienes que hacer en mate painting. claro. Y a veces pues se lo pasas a otro artista o tienes... pues, es que generalmente tampoco trabajas tú solo, o sea, siempre depende del tamaño del proyecto, pues puedes estar en equipos de 5 10 20 tíos haciendo lo mismo. Claro. O sea que Trabajando en el mismo, en el mismo plano. en el mismo plano, en el mismo set, las mismas montañas y todo, y aquello se vuelve gigantesco, sí. Claro, claro. Y esto, ahora otra duda que me ha surgido, cuando trabajáis en un mismo plano, en una misma secuencia o en una misma montaña en este caso, ¿cómo funciona? ¿Cuando uno guarda, al otro se le guarda también? ¿O cómo funciona el tema cuando trabajáis en un mismo archivo, por así decirlo? Eh, Pues ese es el problema al que nos enfrentamos. O sea, Ah, esa es vale. la gestión que tienen que hacer los generalistas y básicamente hay que tener cuidado. Para eso tienes desde los supervisores, los leads, que todo el mundo vaya con cuidado y que lo que toque uno no afecte a lo que van a hacer los demás. Claro, ahí está. Generalmente el environment se puede repartir en áreas. Cada área se puede encargar de ella un equipo. En plan de, pues vosotros vais a hacer las montañas más lejanas, vosotros os encargáis del bosque, las laderas de esto lo Entiendo. vais a hacer vosotros. El setup del layout de la ciudad o lo que sea, pues vosotros. Entonces, pues nos va tocando y hay mucha comunicación entre los distintos equipos para hacer cosas. Claro, y luego ya Pero sí, todo unís todo ese trabajo en una escena y listo. sí, puedes estar trabajando con 3 o 4 personas en las mismas rocas y al final es estar hablando mucho oye, ¿tú qué estás haciendo? Para no solaparte, porque Claro, claro. es muy fácil encontrarte que te estás haciendo lo mismo que lleva otro tío haciendo 2 días. Ahí Y dices, no, está. hostia, ya la hemos liado. Sí, sí. Ya ves. Y hace un montón de tiempo, no sé, vi bueno, Blender saca, la gente como es código libre saca addons y todo esto, y sacaron como un multiplayer, por así decirlo, de que
una persona podría estar trabajando en tu mismo proyecto y que tú lo vieras en tiempo real lo que está haciendo. ¿Esto tú Mm. lo ves como algo posible en un futuro próximo, por así decirlo? Pues a ver, yo es que no lo he visto nunca trabajando. O sea, Sí, no, claro. Yo lo vi de esto en no, LinkedIn, los típicos vídeos estos que salen, que eso, que salió una persona como modelando, el otro haciendo otra cosa, como en la misma escena. sí, a ver, es complicado porque tal y como yo lo veo, el problema sobre todo de estas cosas que suelen ser demostraciones o ideas de proyecto que están muy bien, es que al final se pegan un poco con la realidad del día a día que nosotros tenemos en la que manejamos escenas gigantescas. O Claro, sea, ese es el mayor problema que tenemos. O sea, las herramientas que nosotros utilizamos, vamos, se desarrollan herramientas para nosotros y claro, la gente que la hace a lo mejor no te hace la herramienta pensando en una escena con 10.000 millones de polígonos y de árboles y de cosas y de historias. La prueba claro, con 5 o 6 cositas o dice, pues mira, te he metido 300 árboles y tú, vale, necesito 1 millón. claro. Y Estamos hablando de otro tema. ahí es cuando empiezan a fallar las cosas. Entonces, si tú tienes una montaña simple, unos cosas simples, están tocando los 3 o 4 artistas, estupendo, puede funcionar. Ahora, eso escálamelo a que Claro, unas escenas grandes con esto, pues lo pueden estar utilizando 5 o 6 artistas a ver. Ya veremos, no sé, a lo mejor algún día, seguro que algún día lo claro. vemos. O sea, esto, la tecnología Sí. va avanzando muchísimo, pero de momento eh, parte Calma. del truco de todo esto es conseguir visualizar lo que estás haciendo. O sea, Claro, que tus skaters y tus escenas con polígonos por todos lados lo puedas ver en Maya ya es una lucha constante. Y para eso totalmente. pues tienes, pues casi siempre trabajamos en proxies, pero claro, tú quieres ver lo que estás haciendo realmente. Entonces, Claro, lo quieres ver a ¿sabes? full detalle, cómo se vería, claro. Clarice ayuda mucho, es uno de los programas con un viewport más potente que conozco, tiene otros muchos defectos, pero el viewport es impresionante. Sí, he visto que Entonces, se está haciendo un huequito en la industria. Últimamente lo vi en un vídeo de que para Scene Assembly lo están utilizando un montón ahora en los estudios. se utiliza mucho. Yo, en general, en principio en DINEC, que es posiblemente la compañía en la que más he trabajado, se ha utilizado de estándar desde hace ya muchos años y todo, vamos, se utilizaba para todos los departamentos y era la única herramienta que había de Lighting y de todo. O sea, era Wow. Claris y punto. Y en ILM también se utiliza mucho y pues, por ejemplo, Important Looking Pirates también lo ha utilizado y se ha utilizado bastante. Lo que pasa, yo diría que ahora mismo está perdiendo en general bastante peso en la escena, que lo está cediendo a A Houdini y Houdini. todo el mundo está saltando para allá, aprendiendo a utilizarlo ahora como locos y todo es Houdini, Houdini. Claro, ahí está. ¿Cómo has visto tú, alrededor de todo este tiempo que has estado en la industria, la evolución de Houdini que ha sido como eso, lo que te has dicho, Houdini, Houdini, Houdini ahora? ¿Cómo lo has visto tú? Pues eso, al principio empezábamos a utilizarlo más como una herramienta de soporte Claro, pues, para hacer cosas que luego llevabas a otros programas, ya fuera Katana, ya fuera Claris, ya fuera lo que sea. Y poco a poco, pues ya yo llevo años con la coletilla de no, sí, me tengo que poner con el Houdini más en serio. Y todos estamos igual. Entonces al final llega un momento en claro. que Evitando lo inevitable. me gustaría ponerme con el Houdini se ha transformado en uy, el próximo proyecto es en Houdini. Estupendo. Sí, sí, la verdad que a mí, bueno, siempre, yo que también soy muy fan de Houdini, siempre lo hablamos en el podcast de que, no sé, pero yo lo veo casi que se está comiendo todos los programas. Bueno, Maya creo que no se lo va a comer nunca porque Maya es como el gigante que todos los estudios lo tienen y todos sus softwares lo tienen en Maya, así que es muy complicado, pero poco a poco se está haciendo el hueco bastante grande. Sí, sí, es que es lo que tiene, que al final es una herramienta muy útil para casi todo, te sirve en todos los departamentos. Al final yo creo que va a ser una conversión casi total de casi todo el mundo. Maya va a seguir utilizándose muchísimo porque es mucho más cómodo para muchas cosas. Sí, Pero bueno, ahora viene Solaris, que es a lo que está saltando casi todo el mundo con Houdini. Es sí. bastante parecido a Katana, de eso pues a los lighters les tiene contentos y, y va bien. Y
la Sí, verdad es sí. que promete mucho. Se va a sufrir mucho los Ahí está, la primer gente que año, los empiece con primeros ella. meses. No solo la gente de Pipeline, Pipeline Ah, lo está también, pasando claro, mal. Llevan ya tiempo intentando implementarlo y bueno, pues esto es lo que tienen los programas nuevos, que claro. tienen que rodar mucho hasta que se pueda meter en producción y que todo esté que vaya como la seda. De hecho, nunca va como la seda. O sea, Ya, totalmente. Sí, sí, claro. es la guerra constante. Sí, sí. Perfecto, pues ahora te quiero preguntar, ¿cuál ha sido los pasos que has seguido tú para llegar a donde estás hoy en el sentido de cómo has hecho tú para entrar en un estudio como generalista, el siguiente ser generalista y ya seguir como tu paso siguiendo siendo generalista y no especializarte en este caso? Sí, yo siempre tuve muy claro que lo que quería dedicarme era, o sea, una vez que ya entré en cine y tal, lo mío era el tema de los environment. Por mi formación arquitectónica, ciudades y cosas así, pues siempre me ha gustado. La escala humana ayuda mucho a entenderla. Y luego, pues el tema de los bosques y de todo este tipo de representaciones de montañas y tal, pues siempre te llama. Entonces, siempre hay una necesidad de ese tipo de gente que tenga un perfil completo, que sepa modelar, que sepa lighting, que sepa, sobre todo, pues gestionar grandes escenas. Entonces, pues una vez ya pasados un año de Lighter en el que estás resolviendo y renderizando y sacando adelante los proyectos para que los cojan Cooper, pues ya se te da la solvencia en ese aspecto. Eh, Estuvimos hablando, en este caso en concreto fue en DINE, cuando me dieron como un poco a elegir si quería tirar más por el departamento de modelado, irme a hacer assets más concretos, que la verdad es que a veces me lo planteo en plan, uy, pues ese camino también me está muy bien, porque al final es cuando tienes la posibilidad de desarrollar un asset hasta el final y hacerlo Claro, bonito y que quede más impresionante, mientras que en el departamento de environment al final nuestras cosas siempre quedan un poco más alejadas, ¿no? O sea, son fondos y más sets enteros. Estás en vez de haciendo un edificio para que se vea y que se vea espectacular, estás haciendo una ciudad entera que claro. si coges cada pieza por separado no van a tener nunca la calidad y el detalle que tiene pues, el puente principal o el palacio principal o lo que sea. Que al final, pues, es, pero no se puede tener todo, al final. Entonces, Claro, tiré un poco por environment, me fui para allá, y fui encadenando proyectos. Poco a claro. poco trabajas allí y ya pues una vez que lo pones en tu currículum, pues te empiezan a llamar de otras empresas. Ahí Los está. contratos, sobre todo cuando estaba en Londres, suelen ser cortos, 6 meses, un año. En Dines te llegan a hacer contratos de 2 meses y te amplían un mes más y luego otros 3 más. Claro. Y luego pues, no te pueden extender y te buscas y acabas en Princeton y luego te vuelves a Madrid y te llaman de Montreal. Y poco a poco es que Sí, siempre vas estás dando como muy... saltitos por el mundo. Exactamente, vas dando saltos por el mundo siguiendo el proyecto y siempre tienes la preocupación de qué va a venir después. O sea, estás trabajando, coges un contrato y a los 3 meses ya estás pensando en el siguiente, lo que va a pasar y Claro. si vas a poder seguir en la empresa. Y ves que entran proyectos o que viene un parón y que van a estar un tiempo, entonces pues siempre estás buscando un poco con esa preocupación en la cabeza, que es Claro. la que tenemos todos los artistas hoy en día, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ahora quiero saber qué le recomendarías a alguien que, bueno, que está empezando en 3D y le apasiona todo, o en este caso Environment y quiere dedicarse a ser generalista. Bueno, que aquí en España es sencillo porque casi todos los estudios que necesitan gente de 3D suelen ser generalistas, pero quiere dar el siguiente paso a entrar a DINEC, ILM y ser generalista allí. ¿Qué le recomendarías? Pues no me lo había Va a ser planteado. complicado, ¿no? Prepárate, que No, vienen no, no, a curvas. ver, complicado no, además este es un momento muy bueno para todo el mundo, yo creo, hay más trabajo que nunca. O sea, está la guerra entre las plataformas sacando contenido y contenido y Sí, contenido, y hay proyectos muy interesantes y cada vez se produce más, y vienen unos años muy buenos en los que no hay artistas suficientes. Y se está viendo, hay gente que llega a estos estudios muy joven, con buena preparación de las escuelas y de tal, pero sin la experiencia que antes, o sea, se sufría mucho más, tenías que pasar por muchos estudios y tenías que como... Se veía mucho más difícil. Ahora, en cambio, las propias empresas contratan a muchos juniors, les meten en una academia durante un tiempo y claro. enseguida los sacan a planta.
y allí pues lo sufren, lo sufren bastante. Sí, sí. En esto lo hemos hablado que, bueno, tuve la suerte de hablar con Raúl, que es FX Supervisor, y que eso, que los juniors sufren mucho porque se frustran a lo mejor desde que llegan de escuelas o llegan de estas academias bueno, eso, que le dan un proyecto y no les sale a lo mejor y lo intentan y se frustran, pero bueno, son gajes del oficio que al principio obviamente te va a costar. Es que no es solo el hecho de que te frustres con tu trabajo, que es verdad que puede pasar, nos pasa a todos, nos ha pasado, sino que es que yo creo que lamentablemente hay algunos facilities por ahí que se especializan en coger oleadas de gente joven, meterlas a planta, exprimirlas todo lo que pueda y sacarles todas las horas, todo el máximo, y los que sobreviven de allí, pues al cabo de un tiempo cambian de empresa, suben y tal, pero hay mucha gente que la machacan mucho, la machacan mucho. Ya, sí, sí. Y es una pena. Y yo creo que cada vez pasa menos. En Sí, general, las empresas se están humanizando cada vez más. No es lo mismo ahora de lo que se oye, pues, de empresas que tenían muy mala reputación en Londres pues van cambiando y a lo mejor esa reputación siempre les va a quedar, pero su trato es mucho mejor y va cambiando con el claro. tiempo. Entonces, sí que es verdad que a medida pues, que poco a poco van dejando de hacer estas prácticas, pero están ahí y se ve. Entonces, Claro, y sí, ahí es sí. donde sobre todo que se espera, o sea, se pone a gente muy joven al cargo de escenas y al final la solución que tienen es meter más gente y más gente y más gente, cuando el problema está muchas veces en que, que- que falta alguien que los guíe bien o que los sepa llevar, o la gente que lo está llevando tiene 7 Claro. 8 juniors, 10 juniors a la vez y no puede. O Y sea, claro, ahí está, no pueden. Sí, sí, es, totalmente. ¿Y cómo es ves la tú diferencia. ahora? No, dime, dime. No, 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 no. Bueno, es la diferencia que veo sobre todo con ILM. En ILM la cantidad de juniors, o sea, hay muchos, casi todo el mundo es senior. Pues senior, mid artist como mucho, pero la gente lleva muchos años, tiene una calidad vamos, espectacular. Aprendes muchísimo de tus compañeros y luego pues hay juniors, pero son dos o tres dentro de un departamento de 30 tíos que están Claro. aprendiendo y en muy poco tiempo van a ser unos fieras alucinantes. Sí, y además que Eso los es, juniors de ILM son como mids en otros estudios, porque los sí, juniors sí. que entran en ILM, madre mía, las reels que tienen ellos. Claro, ARM se permite contratar pues, a lo mejor de lo mejor que puede encontrar. No sé cómo llegué yo allí, contratar lo mejor de lo mejor y a mí. Pero bueno, eso son otras Bueno, eso dice historias. también mucho de que eres muy bueno, sí, sí. ¿Y cómo has visto tú, cómo has vivido el tema del teletrabajo? No sé si actualmente lo estáis haciendo allí en ILM en Sydney. ¿Cómo has visto este cambio y cómo, bueno, ahora que los artistas nos hemos dado casi cuenta de que nos gusta este híbrido de, bueno, algunos días en casa, otros días a lo mejor en la oficina? ¿Cómo lo has vivido tú? Pues, pues como todos, muy bien. A mí me ha encantado, claro. Pues yo estaba en Londres cuando todo esto ocurrió y fue, fue espectacular, fue esperpéntico en algunos aspectos, pero en general se salió muy bien de todo esto y se empezó a trabajar muy bien y los proyectos salían adelante y yo creo que toda la industria se ha dado cuenta de que trabajar desde casa pues no hay que estigmatizarlo, está muy Claro. bien y se ha visto y las cosas funcionan, incluso es más productivo todo y se saca adelante. Total, ahora nos estamos moviendo a ir uno o dos días a la semana de vuelta al estudio, que siempre está muy bien, Sí. porque pues, conoces gente con la que llevas trabajando 5 o 6 meses y eso siempre es un punto a favor, poder ponerle cara, vamos, o sea, cuerpo Claro, claro. y personalidades, e irte a comer con los compañeros. Y el otro día tuvimos una fiesta de fin de proyecto Qué y no guay. estás tú en tu ordenador con un gorrito haciendo el tonto. No es lo mismo. Sí, sí, esto está muy guay porque, claro, ahora que están, bueno, los estudios están empezando a crear esto de híbrido, de que tú puedes elegir los días o tengas X días a la semana que puedas ir, y también está guay. Así no lo ves siempre por la pantalla y pues, yo qué sé, tomarte Sí. algo, lo que sea. Qué guay, qué guay. Además, yo he sufrido, bueno, como muchos, lo que nos ha pasado es que hemos empezado en empresas totalmente en remoto y es mucho Claro, más difícil, muchísimo más difícil. Es por lo que claro, es no verdad. No lo necesitas, o había sea, pensado.
Claro, la diferencia, cuando tú entras nuevo en la empresa, pues normalmente tienes a alguien al lado y hay 50.000 preguntas que son, oye, ¿y esto cómo es? Ahí Y está, el que tío son de al muy, lado, muy bueno, pequeñas, pero que o cuando sea, estás son. en remoto no las Claro, preguntas de en alguna forma. remoto tienes que escribirla o mandársela, esperar a que el tío responda o ponerte en Claro, una videoconferencia, o sea, es diferente. Mientras que ahí en el Facility pues tienes a alguien al lado que pueda acabar harto de ti, pero en general es mucho, no sé, es más socorrido y es más agradable. Es claro. mucho más fácil meterte, además coger la dinámica de la empresa y aprender su pipeline cuando estás ahí, no cuando lo estás haciendo todo en remoto con vídeos grabados a veces que te van Ostras, ¿en poniendo. serio? Sí, ahora Hay veces que son con vídeos. claro, se ha puesto muy de moda. Ahora, Hola. si yo tengo que hacer pues, pues yo qué sé, sí, pues hace un año alguien empieza, pues tú empiezas a hacerlo la formación, pues la grabas. Y a los siguientes les pones los vídeos. Claro, entiendo, entiendo. Ostras, pues no lo sabía de que, bueno, estudios hacían esto de... Porque sí, yo por ejemplo estaba en empresas, en plan, yo qué sé, Apple, que estuve yo, y sí te hacen como una formación y todo esto, pero no sabía yo que en un estudio te grabaran un vídeo para, venga, este es nuestro pipeline, estate Sí. 1 o 2 días o una semana con esto, que esto es lo que hacemos aquí. Esto es incluso antes de la pandemia. O sea, Ah, en sí, los grandes estudios, en los grandes facilities, siempre ha habido mucho interés por este tipo de cosas. Todos los departamentos tienen páginas y repositorios enteros con información sobre todos los programas, sobre todo cómo entrar en el pipeline, cómo conectarse. Y casi siempre hay por lo menos una semana de formación que puede estar más o menos guiada, depende del estudio. Algunos pues te lo tienen todo como muy controlado y te llevan a sala con el resto de la gente que acaba de empezar y te meten en salas. Y hay un instructor que muchas veces te pone el vídeo y luego te pregunta y te guía un poco. Y en otros estudios te sientan en una silla y dicen, toma, tienes una semana para verte todas estas páginas y si tienes alguna pregunta, pues ese de ahí que pasa por allí que no quiere saber nada de ti, a ese le preguntas. ahí está. Pero tienen información y al final es que te puedes poner a surfear allí, encontrar cosas Claro. de hace muchos años y de todos los departamentos y bueno, ojalá me dejaran a mí un mes o dos simplemente de Toqueteando indagar en lo que han archivos, ¿no? estado haciendo, o sea, te lo pasas muy bien, o sea, los tiempos muertos estos entre proyectos o donde sea, tienes alguna, pues esto, Houdini, quiero ver Houdini, pero sabes lo que hace yo a la gente y los vídeos que hay y las locuras que se les Claro. ocurren y eso, sí, la verdad es que eso sí. Y ahora simplemente con el tema de la pandemia, pues se está haciendo aún más para el tema de la formación de cuando llegas a la empresa. Un Claro, poquito más. Pero siempre ha estado ahí. totalmente. Y esto lo escuché que, bueno, no sé si en los estudios estos DINEC o ILM también lo hacen, de que en Pixar o en Disney tenían como los archivos de todas las pelis que habían hecho y tú podías meter también cómo habían hecho la animación, cómo habían hecho todo el tema este. Y me pareció súper, súper guay porque para una persona que está empezando, que a lo mejor le encantó la peli, yo qué sé, Coco, que puedan ver cómo animaron todo eso, meterse en Maya, meter cómo vieron los keyframes, las curvas y todo esto, es súper, súper guay. Y claro, si a lo mejor una persona que entra como junior de Houdini y puede ver una escena de una destrucción increíble, que se pueda meter, pueda ver los nodos y pueda ver cómo lo hizo un supervisor, o bueno, supervisor en este caso, no un lead o algo así, está muy guay y aprendes un montón con eso también. Sí, pero no es tan así, porque Claro, ya, me imagino. o sea, los proyectos se archivan. Llega un momento porque no hay bases de datos que puedan mantener todo. O sea, la cantidad de Claro, terabytes y terabytes y llegado, bueno, aquello es impresionante. Entonces, cuando un proyecto se acaba, generalmente pues pasa a archivo, las cosas se almacenan, se guardan y ahí no toquetean a nadie prácticamente. Entonces, cuando años más tarde hay que desempolvar los archivos y sacarlos para algo, por ejemplo, se me ocurre con la película del proyecto de Justice League, cuando lo sí, hicimos, pues ahora volvió a salir la versión de Snyder, el Snyder Cut y todo esto. Entonces, pues se cogió todo lo que había, se desempolvó, se sacó adelante, se vio y tal, y se volvió a trabajar en ello. Entonces, hay veces, si los proyectos están bien hechos, que parte de esta información, que en vez de meterse en un archivo y olvidarse, pues se puede pasar a las bibliotecas generales de toda la empresa para que se puedan claro. ver. Pero la triste realidad es que pocas empresas dedican los recursos suficientes y el dinero suficiente
para hacer esto. Para hacer Que eso, claro. si cogieran todos los assets de cada proyecto y los metieran y los volvieran a traducir y los metieran otra vez en el pipeline, pero claro, es que eso es una cantidad de gente y de recursos que Claro. poco se pueden plantear y sería súper interesante, pero es que no, directamente no hay, yo creo que no hay dinero, o sea, la mayoría de la gente Claro. acaba un proyecto, cierra la puerta, lo tira todo y dice, hala, al Y ya siguiente. está. Sí, sí. Y, Yo escuché que un supervisor de Scanline dijo que con lo de Snyder Cut estuvieron meses buscando, bueno, recuperando los archivos de todo lo que habían hecho de la Justice League de Whedon, creo que se llamaba el otro director. Y eso, que estuvieron meses recuperando todos los archivos para poder ponerse a trabajar de nuevo. Madre sí. mía, qué Y se locura. perdieron muchas cosas. O sea, yo trabajé en Justice League perdón, en el original cuando estaba Zack Snyder, antes de que lo dejara, y tenía pues muchos planteamientos y muchas escenas y trabajamos, hicimos un montón de cosas para él, que luego pues cuando cambió y llegó el nuevo director, con Whedon se replantearon muchas cosas, pues muchas de las escenas y Claro, del trabajo que habíamos invertido muchos meses para hacer, pues al todo cajón y ahí se fuera. olvidaron. Y ahora que ha salido adelante el nuevo proyecto, pues otra vez a intentar buscarlo. Y muchas cosas Claro. se perdieron y se han vuelto a Sí. hacer, entonces, pues al final... Por eso Gajes del cuestan tanto las oficio. películas, pues esto es caro por una razón. Claro, claro. Sí, sí. Y ahora esta es una pregunta que siempre suelo hacer a los invitados e invitadas. ¿Cuál ha sido el proyecto más complicado que has hecho y que cuando lo has terminado has dicho, wow, he aprendido un montón, pero vamos, ahí lo dejo guardado también, que cojo polvo? El más complicado, pues no sabré, a ver, ahora haciendo un poco de memoria, eh, que todos tienen su cosilla, ¿no? Claro, sí, sí. Pero en general no suelen ser tampoco cosas muy difíciles. La mayoría de la dificultad generalmente en un proyecto, en mi opinión, viene del cliente o del supervisor. Si tienes un supervisor que en tu propia casa que es muy bueno, el proyecto generalmente suele ir muy bien. Si es, a lo mejor es nuevo o es, pues los hay más picajosos y que están constantemente pidiendo cambios, o, pues ahí se puede sufrir más. Entonces, Claro. yo personalmente recuerdo que fue tuvimos bastante lío con trabajé en Dumbo con NPC en Montreal y aunque tuvimos mucho tiempo para hacer el proyecto, éramos un departamento, o sea, éramos poca gente trabajando en él durante mucho tiempo. Entonces íbamos muy calmados, íbamos sin Claro. prisas, no había demasiado problema. Pero el señor Tim Burton es muy exquisito y quiere las cosas de una manera muy particular. Claro. Entonces, pues te pide en plan de estás haciendo el mismo árbol, un árbol que está de fondo, que está muy lejos y que nadie ve, menos él, pues a lo mejor tienes que hacerlo 20 veces porque no está contento con el árbol Claro. o con esa nube o con ese detallito que tiene que su mundo es muy particular, es muy preciso, eso es lo que él quiere y tiene que ser y estás allí hasta que se te acaba la película, hasta que se te acaba el tiempo y entonces dices, venga, va, me vale el árbol que has hecho, pero Claro. porque ya no tiene tiempo de cambiártelo otras 200 veces, que si no Ahí sigues ahí está. 200 veces. Y fue una cosa de suya, del cliente totalmente, como dice. Y en muchos proyectos es así. Entonces, la Sí. verdad es que los mejores proyectos es cuando el cliente sabe lo que quiere y sabe expresarlo de la mejor manera posible. Quiero esto, así. Pues entonces pues, le das eso y así. Claro, Y ahí está. suele ser muy rápido. El problema es cuando no sabe lo que quiere. Y Ahí ahí está. está empezando a marearte porque es lo que dice, ¿no? Quiero que hagas lo que quiero, no lo que digo. Es muy Ahí complicado. está. Sí, 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 te tienes que meter en la mente del director en este Claro. caso. No sé si has trabajado en una peli de Marvel, que bueno, es famosa por tema de cambios, de a última hora queremos que cambies esto, volvemos a la versión de hace meses, todo esto. No sé si has trabajado en alguna de Marvel y te ha pasado esto. He trabajado muy poquito, estuve ayudando en un proyecto de Marvel, Ajá. pero nada, casi nada. O sea, no puedo No, no considerar lo que haya trabajado viviste. en O sea, sí, o sea, tuve que venir de otro proyecto a echar una mano, Ah, precisamente vale. por esos cambios de última hora de guión, de oye, que el proyecto que entregamos el viernes y estamos al lunes y quieren cosas diferentes y nuevas. A ver cómo lo hacemos. Entonces me sacaron del proyecto en el que estaba, me llevaron para Claro, allá, estuve un tiempecito echando la mano, cuatro cosas. Tampoco puedes meterte de nuevas una semana claro, en un proyecto. es verdad. Pero sí, la gente, la verse,
cansada y son mucho esfuerzo. Pero bueno, las películas de Marvel tienen también su recompensa, son muy grandes y para lo que nosotros hacemos Claro, es impresionante muchas veces, ¿no? es como un caramelito, sí, sí. Eh, Qué totalmente. guay. Perfecto, pues ahora pasamos a unas preguntas que nos habéis hecho por Instagram. En este caso tenemos dos, como siempre. No sé por qué siempre tenemos dos. La primera es Gaparros, que nos pregunta, ¿cómo has hecho para formarte y saber de todo un poco? Bueno, Para esto lo habíamos hablado un formarme, poco, sí. mi formación en Vancouver yo creo que fue muy completa. No tanto a nivel de que me enseñaran el kung fu más exquisito del maestro de la montaña, sino que fueron mucho a lo básico y me lo machacaron mucho. Y yo llegué con experiencia de 3D y realmente fue allí cuando me di cuenta de que tenía muchas lagunas que no conocía y que no sabía. Y fue cuando ahí machaqué lo básico y digamos que empecé a considerarme a mí mismo un artista técnico como tal, y salí con una base bien plantada. Y eso fue muy importante, porque la educación allí, claro, era muy difícil conseguir nada parecido en España en aquella época y no sé hasta qué punto pues aquí ahora, hoy por hoy se puede conseguir lo mismo siempre. Pero tuviste a un chico que estuvo en Nomon estudiando, ¿no? Sí, Y claro, allí es que tienes profesionales de primer nivel explicándotelo claro, todo y eso es muy difícil de tenerlo aquí en España, porque sí, la gente que quiere estar en primera línea, pues está en primera línea, luchando contra el juego, ¿no? claro, está Y fuera. sobre todo, pues que tampoco te puedes volver aquí a España a dar clases en una academia, pues te van a pagar 4 duros y es Ya, complicado. Entonces, sí, pues tampoco casi ni te lo planteas. Pero llegará. Cada vez las cosas se van haciendo mejor y hoy en día las academias están mucho mejor ahora que antes, eso desde luego. claro. También nosotros aprendíamos mucho también de Internet, aunque eso es muy complicado porque es muy difícil encontrar la formación de calidad Sí. y ver qué es bueno y qué es malo. Eso es cada Sí, vez más mucho complicado. probar, prueba y error, meterte en foros. Bueno, Mm, yo soy de la época ya de vídeos, pero supongo que a ti te tocó eso, buscar en foros un montón, a lo sí, mejor algún vídeo que otro, pero vamos, foros eso tiene que ser una locura de sí, que te pasan el archivo a lo mejor, te dicen prueba esto, prueba lo otro, y un hilo de 200 respuestas para intentar solucionar un problema. exacto. Y pegándonos en los foros era lo habitual. Claro, Eh, Aprender a ser un generalista lo aprendes en las empresas pequeñas. Ahí es cuando tienes que hacer de todo y sacarte las castañas y hoy ahí te toca está. modelar y mañana te toca meter el lighting y luego tienes que hacer shading y vas sacando tus cosas. Yo Sí, eso pues lo sacaba de cuando hacía arquitectura, pues ahí es cuando más horas le echabas y más cosas metías y tal. Luego cuando vas empezando ya en las empresas grandes es muy fácil que entres en dinámicas en las que te especialices. Entonces, no sé yo si al principio de la carrera recomiendo, bueno, es maravilloso entrar en Dine con una facility, pues siempre va a estar muy bien, pero es muy fácil que te encasillen y que vayas a estar, si has hecho un árbol y lo has hecho bien, que normalmente pues quiere decir, lo vas a hacer, no te van a poner a trabajar, vas a hacer tu primer árbol, alguien va a decir, claro. hostia, que bien haces el árbol, Y y a lo vas a mejor ser vas el a hombre pasar árbol. los 7, 8 siguientes meses de tu vida haciendo árboles. Conocí a un tío que estuvo 2 años haciendo barro. Es lo único que hacía. Barro. ¿En serio? Barro. Porque pues, hizo bien el primer barro que hizo y desde entonces en todos los proyectos a los que iba le tenían haciendo barro. Y Wow. acabó muy cansado, claro, muy quemado. Joder, ya ves. Eh, Otro amigo le pasó lo mismo con las cámaras. Entró en Match Moving, estaban muy contentos con él y no le soltaban, no querían dejarle ir a otro departamento. Pues tuvo que marchar a otra empresa que le dieran la oportunidad de meterse a modelador, cosas así. Claro, Esto en las empresas más pequeñas o allí en España, sitios como el Ranchito, necesitan gente todoterreno que haga de todo. Y trabajando para series, pues los tiempos son mucho más cortos, entonces pues vas a aprender mucho más. El pulir, entonces te vas a curtir y claro. vas a acabar haciendo de todo al día, ¿no? Entonces luego ya de eso pasas a los estudios más grandes. Entonces, para ser generalista en los estudios grandes, sobre todo es que también lo que te van a pedir en la mayoría de los estudios grandes es que tengas un bagaje de herramientas pues, muy grande. Tienes que saber Maya, 3D Max, Claris, Katana, Houdini, Claro, Substance, Mari. Es que de todo. son herramientas. Vas saltando de una a otra. No eres un experto en ninguna. Yo no me considero un experto en Mari, ¿no? Pero yo sé hacerte casi todo en Mari.
Entonces ahora el Claro. texture artist es el señor de esos dominios, él te va a hacer los assets, te lo va a hacer, vamos, yo no voy a hacerlo como él, pero yo puedo desenvolverme perfectamente y Claro. coger un asset que él haya hecho y arreglarlo y cambiar mis cosas y si coger, oye, este está hecho en Substance, pues tienes que saltar a Substance. Y en el siguiente proyecto tengo que saltar a hacer un render que tiene el fondo en Clarisse, el midground en Houdini y el foreground lo tiene hecho en Qatar. Pues hay que pegarse con todo. Luego el Stomper Claro. te va a odiar porque tiene que mezclarlo todo y juntarlo, pero eso ya no es cosa tuya, eso ya Ya, ahí hay que está. ser Tú ya no te súper. tienes que preocupar. Sí, sí. Qué guay. Entonces, plantearse una educación como voy a hacerme generalista, eso viene con el tiempo. No, Claro. Con la experiencia. claro, entonces es simplemente, pues, si quieres llegar a ser generalista en un futuro, pues plantéate trabajar en series más pequeñas, eso, y coger mucha experiencia, aprender un poco de todo. Sobre todo porque además yo creo que cuando estás empezando realmente tampoco tienes muy claro lo que quieres o dónde vas a acabar. Claro, ahí está. Y a lo Sí, mejor de sí. repente dices, oye, pues me encantan los fluidos, y acabas haciendo agua y aquí pasándote lo pirata con la gente que hace los mares y los ríos y todas estas cosas. Claro. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Qué guay, perfecto. Pues la siguiente pregunta nos la hace De Díaz y nos pregunta, a ver... Vale, si tuvieras que dar un consejo a tu yo del pasado, ¿cuál sería? En plan, relacionado con el mundo del 3D. Empieza antes. Empieza antes, vale. Sí, sí, yo empecé un poco tarde, vamos, empecé cuando empecé, pero quiero decir, hoy en día veo gente con 22, 23, 25 años en los estudios y siento mucha envidia sana. También es verdad que al final, pues, yo tengo mi bagaje y tengo mis conocimientos y también te aportan muchísimo. Pero sí, cuanto antes empieces mejor y sobre todo, pues, echarle ganas, aprender cosas nuevas. O sea, a mí Claro. siempre me ha gustado mucho. Uy, ¿y esto de Unreal cómo irá? Uy, ¿y esto de no sé qué? Vamos a tirar por aquí. Uy, mira, vamos a probar el Substance a ver cómo funciona. Esto le está pegando fuerte últimamente. Claro. Eh, hay que dejar volar un poco plantearte tú en tu casa cuando quieras, tus proyectos con diferentes herramientas para salir un poco de tu zona de confort Sí. y, y aprender cositas, ¿no? Oye, ¿cómo irá esto del Marvelous Designer para hacer ropa y tal? No sé qué, vamos a probar. Ahí está. Estás una semana pegándote con él y luego pues no lo vuelves a tocar en tu vida. Eso Ahí está. te va a pasar. Pero sí, Claro. Pero lo pruebas, sí, sí, tienes esa sí, sí, curiosidad de lo probar pruebo. cosas nuevas que a lo mejor, yo que sé, el día de mañana te pones a con Marvelous y luego lo utilizas en tu día a día, casi, por así decirlo. Y te ha servido el ponerte. Sí, y más de una vez te contratan porque sabes utilizar ese programa que otra gente pues no está No tan lo ha tocado. acostumbrada. Hay muchos Claro. estudios que te van a hacer la pregunta de, oye, ¿y esto sabes usarlo? Y tú vas a responder siempre que sí, pero Claro. si sabes de verdad es un punto. Claro. Sí, sí, totalmente. Qué guay, qué guay. Perfecto. Pues ahora vamos a pasar a analizar una reel que tenemos que he visto yo que es un poco generalista, que nos habéis mandado por el link del link en la descripción, así que si queréis verla, si queréis mandar la vuestra para que la veamos en un episodio, pues lo tenéis en la descripción. Nos vemos ahora. Y árboles también, cosas así. Claro. Claro, pero ya en el tema de rocas, ¿usáis eso, modelado esculpís o hacéis tema procedural De con todo un poco, Houdini? Ah, vale. depende. Antes se hacía más a mano, ahora Houdini se está metiendo mucho para hacer todo procedural, pero siempre tienes que volver porque De tocar. es que esto muchas veces no va de hacer una roca procedural, va de hacer la roca que quiere el cliente. Entonces Claro, ahí ahí está. ya hay que volver a sacar. Entonces cuando es una roca muy concreta, pues sí que te la hace el departamento de modelado y tal, pero Claro. nosotros hacemos, pues no sé, yo he hecho estatuas, pues las coges y las Ostras. rompes. Romper mucho, eso sí que lo hago en Sí, como ZBrush. desgastar, ¿no? Sí, pero yo qué sé, tienes un edificio completo y luego como lo vas a utilizar en la ciudad, pues a lo mejor lo rompo, le tiro pues, el techo, le tiro las paredes Claro. o pongo otros elementos. Eh, y al final eso sí que lo hago más. O una estatua que viene entera, pues la acabo rompiendo en varias partes para tener iteraciones Claro. diferentes. Sí, pero vamos, sí que lo usamos. El ZBrush es fundamental al final. Uy, Claro. esto es tu... Ahí me he Te ha colado yo. puesto tu... Me he colado.
Sí, claro, me Vale, imagino que sí. Tú toquetearás todos los programas y cuando te pidan esculpir o lo que sea, pues sí. claro, eso es lo típico que se dice de que no hay una, o lo que tú has dicho, una esculpir algo que, o una figura que nunca va a ser perfecta, entonces la vas a tener que desgastar obviamente porque tiene como una historia, tiene un background de, pues Sí. lo que te has dicho antes, de Londres en hace décadas, de que obviamente tiene que tener desgaste. Y Mm. eso lo tienes que hacer, sí, sí. Sí, eso hacemos mucho en edificios. A veces, pues, hay veces que se te acercan las cosas a cámara, pero no quieren pasarlo por modelado, entonces pues tú le das una Claro, manita, cosas así. claro, perfecto. Vale, ¿y qué opinas de esta reel? ¿Cómo la ves como, bueno, o modelado, generalista, iluminador? ¿Cómo la ves? En principio, yo la veo como una reel o sea, una reel de modelado Sí, con pues algo de texturing. Sobre todo, o sea, está más alejado de lo que es un departamento de environment o de sí, generalista, tiene unos pocos assets. Eh, Está bien, tú tienes pues, algo orgánico, varios assets. Bueno, este, está bien los personajes están bien. sí, Quizás yo no estoy tampoco muy acostumbrado a mirar reels, la verdad. No es parte de mi trabajo, no soy un claro, supervisor ni así. La mano me parece que está bastante bien. sí, En general, yo lo que sí que diría es que veo poco acabados los diferentes elementos. Para mí, o para en general alguien que vaya a contratar a un modelador o un texturizador, prefiere ver un asset que se lleve al máximo, lo más fotorrealista posible, sí, antes de, pues, como acabado, o sea, como acabado final. Entonces, sí, por ejemplo, yo este modelado, el modelado lo veo que está bien, le podría tener algo de detalle más. En distintos elementos que queden más claros, pues a lo mejor en tornillos o tuercas, claro. pero como modelado, pues, estas partes quizás son un poco flojas, es diferente, o sea, no queda como muy, ah, ¿cómo decirlo? Que Más sea complejo, como... añadirle más detalle. Sí, está demasiado suavizado ahora mismo, lo veo Muy y plano. tiene diferentes formas, ¿no? O sea, un elemento así pues suele tener el mismo tipo de geometría a lo largo de toda su superficie, pero a lo mejor es el diseño que es así, o sea, tampoco lo tengo tan claro. Claro. Lo que sí que veo es que el texturizado podría estar mucho Sí, más cuidado, que al claro. final es lo que, o sea, si lo que te vas a mostrar son habilidades de modelado y texturizado, pues intenta llevarlo mucho más allá en ambos aspectos. Utiliza sobre Claro. todo referencias reales que te sirvan, rompe los especulares. Aquí se ve que pues, no tiene un mapa de especular muy Sí. definido y todo se ve como demasiado igual. No llega a ser un metal real, entonces no, pues le falta el shader, sobre Sí, todo trabajo. claro. Y ahora quiero preguntarte, para una reel de generalista, ¿qué crees tú que debería de llevar? ¿O qué crees tú que debería de poner en su reel para optar De a... Bueno, ya bien... generalista, si vas a generalista de environments, que son los generalistas que suele haber en las grandes empresas, pues necesitamos ver environments, ciudades, Vale, bosques, esto siempre tiene que estar por ahí en algún lado. Edificios, al final vas a trabajar mucho con edificios, elementos orgánicos de vegetación. Si puedes hacer, o sea, lo puedes hacer a pequeñas escalas, demostrando que sabes hacer un árbol. Incluso si sabes, pues si lo haces con ¿cómo se llama? No, de los árboles, el tree. No, soy malísimo para los sí, un nombres. tree generator, ¿no? Algo de eso. Sí, pero es que el Speed Tree. Si lo haces es el programa que casi siempre se utiliza, ¿no? Para hacer un árbol, dos, pues te haces uno o dos, los pones por la escena, aprendes a lo mejor a hacer instancias y a duplicarlo y tener aunque sea un pequeño elemento, pues una colinita con algunas cosas, pues siempre va a ayudar a que veamos que sabes manejarte con diferentes assets, con diferentes polígonos y renderizarlos y verlos ahí. Eso, Claro, elementos arquitectónicos, algún edificio siempre va a venir bien para este tipo de reels de generalistas. Y luego,
los elementos como personajes pues no suelen ser parte de nuestro cometido, entonces no se requieren mucho. Ahí sí que vas a necesitarlos si vas a estudios más pequeños, facilities más Claro, boutiques, que sí que te pueden tener haciendo varias cosas. entiendo. Pero si tienes, por ejemplo, un environment en el que metes un personaje que hayas podido hacer, por ejemplo, uno de estos que están bien en la reel, eh, que es aquí en la reel de Pelayo, pero intentando acabarlos con el texturizado, llevarlo un paso más allá. Sí, A este le falta todo el tema de poros en la piel, de sí, le falta eso. arrugas. Es un primer paso bastante bueno y se le ve que le ha dedicado detalle y que sabe meter con el ZBrush, Magos o lo que sea. Y vamos, que está bastante bien. Sí, Ahora, lo que hay que es acabarlo. ahí Hay está. que Está como a la mitad. conseguir, por ejemplo, si tienes un personaje así, ¿por qué no hacer que el aro de la oreja sea un metal de verdad? Los ojos, o sea, ¿por qué no hacer Ahí ojos, está. ponerle unos ojos con unos reflejos que le lleven a cualquiera que esté viendo el personaje, decir, pues, me lo sabes hacer de principio a fin, porque esto, sé que sabes modelar un poco, está bien, está estupendo, pero ¿sabes acabar el modelo? Ahí O está. sea, eso es importante. Sobre todo porque si no lo muestras en la reel que has hecho en casa, con todo el tiempo del mundo, con todo el mimo y con todo el cuidado, pues no me estás mostrando que luego yo cuando te contrate, cuando tenga que sacar el látigo y tengas que estar con una semana de entrega, el viernes tiene que Claro, estar. Pues va a ser muy difícil que confíen en ti si no lo muestras que puedes hacerlo por ti mismo. claro. Sí, sí, totalmente. El, Totalmente. Y no sé si has el, visto cuando crean ciudades y todo esto proceduralmente en Houdini. sí. Esto como lo... Claro, que tú que comentabas que teníais que hacer ciudades y todo esto, la simulación de tráfico, simulación de todo esto. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿La has tocateado alguna vez? ¿La habéis visto? ¿Cómo es? Sí, claro, claro que lo hacemos. Es una parte, vamos, del día a día. Esto, Sí, 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 o sea, siempre son artistas muy técnicos que van con Houdini, que lo que hacen es herramientas para generar la ciudad en la que estamos trabajando. Si ya claro, es una ciudad futurista, así como pues, cuando trabajamos en Pacific Rim, pues teníamos mucho vidrio y grandes edificios por todos lados, pues desarrollamos una herramienta dentro de Linux, desarrollaron que prácticamente te hacía el layout de la ciudad. Entonces, el resto de los environment ostras. artists lo que hacían era coger la herramienta y utilizarla en el día a día, reportar los problemas que podía tener, intentar mejorarla, hablar mucho con la gente que estaba desarrollándola, que son generalmente artistas, son generalistas y siempre ayudados por gente de pipeline y de efectos. O sea, es un trabajo de más de una persona en general, pero tampoco te creas que tantas. Muchas de las ciudades que Claro, se hacen, pues puede hacerlo una sola persona. Lo que pasa es que, digamos que el aspecto procedural de Houdini para hacer una ciudad o de cualquier programa es el primer paso. Tú pasas a lo mejor 1 o 2 meses desarrollando la herramienta, luego le das a un botón, te hace la magia, es estupendo, maravilloso, y eso es el principio. Luego van claro. meses de trabajo para que las ciudades procedurales parezcan vivas, Ahí que es está. el, es el, es de lo que va todo esto, Ahí de, de- está, de el key intentar point. transmitir vida con las imágenes. Sí, Cualquier imagen que esté muerta, pues no va a vender bien. Tiene que claro. parecer que está usada, que hay gente por todos lados, que hay humo, que hay cosas que se están construyendo, cosas que se están destruyendo, cosas que cambian, bueno, no durante el plano, pero tiene que dar la sensación de que se está viviendo allí, Que de se que está viva, está sí. o de lo que ha pasado si es una ciudad posapocalíptica en destrucción, pues tiene que dar esa sensación, ¿no? De Ahí que está. está al borde o en el momento en el que esté, o sea, de que las cosas están pasando, de que el tiempo es importante. Mientras Sí, que al final la herramienta de Houdini te va a dar pues, es eso, es un tema procedural que al ojo pues, se nota mucho y que hay que pasar mucho tiempo perfeccionándolo y cuidándolo y mimándolo. sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Qué guay, qué guay. Perfecto, pues a Pelayo te podemos decir que te intentes terminar un poquito más tus planos, darle ese toque más
para mandar tu reel a lo mejor a algún estudio y sepan que puedes tener, que te den un plano que puedas tener y terminarlo de inicio a fin y listo. No tengas miedo de meter polígonos. Si aquí nos faltan polígonos en la cuerda, Sí, en el asset, tú metes polígonos. ahí Incluso está. hoy en día los videojuegos, o sea, siempre, bueno, Ahora con Nanite puedes poner claro, polígonos claro, donde tú quieras. iba a decir alguna burrada de esas, pero sí que es verdad que al final en videojuegos tienes que tener Sí, cuidado y la cosa va. Y incluso si va para Unreal, que también hemos trabajado últimamente con él bastante, hay que tener cuidado con todo. Pero claro, eso se aprende y se puede cambiar. Al final, meter polígonos y que las cosas te quedan bonitas en esta reel siempre es interesante. claro, Y totalmente. enseña los polígonos, enseña la topología, enseña lo que estás haciendo. Eso, como aquí, esta herramienta está muy bien. Es un asset Sí, para videojuegos perfecto. claro. Incluso cuando ya le metes el texturizado, bueno, está bien. Es muy de Substance, Muy pero está bien. substance. Las manos me gustan bastante. Sí, las manos están muy guay, sí. A lo mejor le pondré yo un poquito más de surface. Claro, que- ya entras ya al detalle de ver todos los poros, el Sí, pelo, ahí bueno, si está. quieres, Ah, las sí, el pelillo uñas, también. pero vamos, está muy bien. Sí, 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 la verdad que el esculpido está muy top. El scattering, sí, surface. Sobre todo necesitas una luz detrás que te lo Claro, vea, ahí ¿no? está Pero también. bueno, Sí, eso sí, sí. tampoco es tan necesario, pero uy, se ve bueno, está muy bien. Sí, 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 sí. Y el Volter, la pistola Volter me parece muy pequeña, pero bueno, ya son manías mías. Tiene los detalles de De texturizado desgaste. son muy vastos, están hechos muy. Es casi como si estuvieras llevando la técnica de pintado de la miniatura casi al 3D y tiene que ser Claro. mucho más sutil todo. Sí, Aquí totalmente sutil. Ahí está. la roña se ve muy grande por todos lados, hay que cuidar más el efecto que estás buscando. Y eso se consigue Totalmente. con referencias reales. Hay que Ahí usar está. siempre referencias reales. Aunque estés haciendo algo que sea irreal, aunque sea una pistola del futuro y cuando utilice un marine y todo lo que quieras, esto hay que intentar siempre llevarlo al Sí, sí, sí. detalle real y a la referencia que estás buscando. Totalmente. Una de las cosas que más me marcaron a mí, o más como que fue un antes y un después para, bueno, para lo que yo entendía como 3D, es que un profesor me dijo, siempre todo lo que hagas, parte de una referencia, sea real, sea irreal, porque tú te puedes creer que a lo mejor esto de aquí, que son unos auriculares, son de una forma, pero esto tiene sus poros, tiene sus cosas, tiene Mm. los rayajos de haber sido utilizado. Y si tú partes de esto, es que replicar esto, es que sabes cómo es y esto es la realidad. Y si estás simulando la realidad, es que tener esto Sí. como referencia es que es lo mejor que puedes tener. De hecho, una cosa que me dijeron, nos comentó cuando yo estudiaba allí en Vancouver, nos lo comentó lo que fue el presidente de Sony, de ImageWorks. El tío nos dijo muy claramente cuando hacíamos una reel, para él era muy importante que cualquier cosa que viera supiera reconocerla. O sea, que lo que no le gustaba demasiado ver era el tema de los monstruos o cosas irreales o futuristas que fueran como muy propias. Porque, vale, o sea, puedes ver, digamos que sabes puedes hacer un monstruo muy bien o lo que sea, pero si la persona que lo está mirando no tiene una referencia real en la que basarse, no Claro, sabes si está bien o está mal. O sea, eso que tú has querido llevar a tu reel es realmente, está bien hecho. Pero si te lo has inventado tú, es un Mordlecor. ¿Qué es eso? Nadie sabe lo que es. claro, Entonces, si es un monstruo que se parece al cocodrilo, pues tú vas a buscar las referencias con un cocodrilo para saber si está bien. Si es una motocicleta, pues sabes si está bien o está mal. Pero si estás haciendo una nave espacial que nadie sabe cómo es y que a nadie le importa, para un estudiante a lo mejor es un poco más difícil demostrar sus habilidades, porque es muy difícil de valorar si está bien o está mal si no sabes lo que claro. es y Ahí te lo está, estás totalmente. inventando. Y eso sí que me gustó mucho cuando me contaron eso. Claro. Que te lo imagines, sí, sí, totalmente. Qué guay, qué guay.
Es una de estas las leyes del diseño que todo el mundo conoce, ¿no? Lo de las cosas pueden ser buenas, bonitas o baratas, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo es? ¿Es bueno, rápido o barato? sí, Elige dos de tres. Pues un lead en Double Negative me dijo hace tiempo que con los trabajadores pasa igual. Que tú tienes tres opciones. Puede ser rápido, puede ser bueno o puede ser majo. Coge dos de tres. O ahí sea, está. si eres un gilipollas, ya más vale que seas bueno y muy rápido. Porque si Claro, no, no vas a acabar en ninguna empresa. claro. Y si eres majete, pues ya puedes perder lo de ser rápido, o si eres rápido y majo, pues bueno, ya puedes hacer las cosas un poco regular, que posiblemente consigas meter el pie por algún lado. Claro, sí, sí, es verdad, eso es verdad porque hay mucha gente que dice que a lo mejor hay un artista que es muy, muy bueno y hace las cosas muy rápidas, pero que es un toca huevos, por así O decirlo. sea, sí, Pero claro, como es muy bueno, exacto, el no, estudio no. lo quiere. Tiene que ser muy bueno y hacer muy bien su trabajo y ser rápido y no dar problemas en ese aspecto para poder luego ser. Pero en general, de eso es lo. O sea, yo en los 9 años que llevo trabajando en empresa, gente de esta que digas, hostia, este es para darle buena parte, uno o dos. Tampoco he tenido mucha suerte o la gente pues es más normal de lo que parece. Y estoy hablando fuera de España. En España la cantidad de gritos que escuchas por minuto es mucho más alta que en el extranjero. Sí, Sí, ostras, sí. Eso sí, pero porque tenemos una manera de ser. En el extranjero nadie claro, te va a decir lo que estás haciendo es una mierda, eso no te lo va a claro. decir nadie. Te lo van a adorar de diferentes maneras para no ofenderte y luego te Ahí van a decir está, hazlo de nuevo, pero siempre va a ser como mucho más amable. En España sí, en claro. España tu jefe va a venir aquí con el látigo y con y te va a decir el cliente no le gusta nada, lo has hecho todo mal y vuelve a empezar y vas a tener gritos y de todo. Eso Qué locura. Sí, yo también creo que es eso también puede ser porque a lo mejor fuera hay como más multiculturalidad. realidad, sí. Y a lo mejor como que es más diferente, pero como en España todos somos, por así decirlo, españoles, como que te sientes más cercano y a lo mejor es como, venga, venga, tú qué has hecho aquí, que al cliente no Sí, le gusta. somos malos y eso se ve también en los propios estudios, al final siempre acabamos juntándonos entre españoles y siempre tienes el feedback como de internacional, que es siempre muy Claro. diplomáticamente correcto, y luego cuando hablas con los colegas del estudio, de oye, ¿qué tal? El tío cuando te dice es una puta mierda. Y dices, es que necesito, a veces necesitas que te lo digan a la cara. Claro, claro, Y a sin tantos veces los rodeos. españoles somos muy crueles, eso sí es verdad. Sí. Qué guay, qué guay. ¿Y cómo ha sido tu experiencia estando en estudios con tanta gente de tantos sitios, de tantas culturas y también conociendo cómo tratan, yo que sé, gente de Alemania, gente de Sydney, gente de Montreal, gente de Londres? ¿Cómo lo has vivido tú eso? Bueno, pues es un placer, o sea, es una oportunidad única al final lo de Sí, conocer, sobre todo en las culturas que nos quedan más alejadas, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con gente de la India o los artistas coreanos, que son una locura, ¿no? De lo buenos que son, la son unas mayoría. máquinas. Sí, o sea, bueno, yo también los que he conocido son espectaculares, los primeros sobre todo me impresionaron mucho. Pero bueno, gente de todo el mundo, encuentras calidad en todas partes, pero la diferencia sobre todo, la más grande es en ese trato, ¿no? En los estudios, además, yo creo que cuanto más grande es el estudio, más diplomático es todo el mundo y más happy flower, ¿no? De ir con mucho cuidadito y todos los dailies son... eh, siempre, y sobre todo es que se está intentando huir mucho de ese ambiente tóxico que había hace años, que yo por suerte no he vivido casi, pero que los artistas que llevan ahí más tiempo, de en plan 15 años, más de 10 años, pues te cuentan las historias legendarias de cuando se destrozaban cocinas en los estudios y Wow, los supervisores colapsaban y aquello era otra historia. Entonces, pues claro. eso se está dejando cada vez más. Entonces intentan pues, Sí, que haya cada vez menos horas extra, cada vez que la gente esté más agradable, que intento pues, que haya más inclusividad y todo por todos lados. Entonces, sí, todo mejora, todo va bien. Nosotros somos, pues, yo creo que hay como artistas de como tres generaciones, más o menos, desde el punto de vista, sobre todo en España. Pues, si te vas a los americanos y tal, tienen muchas más generaciones, pero en España está la primera oleada que salió, pues, la gente de Ilion, que acabó Planet 51, que salió hace 20 años, que ahora son pues, muchos supervisores, Swan sí, Prada, gente de Dine, pues, que son
espectaculares, los que yo he conocido, quiero decir, que hay por todo el mundo, pero son la primera hornada que salió, que esa gente Claro, es alucinante. O sea, son una gente con una técnica y con una comprensión de la industria y de todo lo que pasa, que ahí cada vez que está. hablas con ellos es que sacas el cuaderno y tomas nota. Ahí está. Que Luego aprendes hay un montón. una segunda generación, que son gente ya más de mi quinta, ¿no? Que ya pues empezó a trabajar un poco en España, que salimos, que estamos ahí, y que ahora pues somos senior en muchos estudios. Y ahora se está viendo pues esa tercera generación que prácticamente sale de estudios, la reclutan casi que están en la academia y la meten directamente a producir, y lleva 2, 3, 4 años en estudios. Y bueno, que también tienen mucha suerte porque es más fácil de entrar en la industria Sí, que antes. Y también vienen mucho mejor preparados que nosotros, que claro, aprendíamos las cosas en YouTube así como podíamos y malamente en los foros. Entonces, son claro. gente muy buena. O sea, esos son Sí, como para mí las tres generaciones que hay. Y la claro. primera es que son Son unos envidiables, vamos. genios. O sea, Sí. y han sufrido, lo han pasado muy mal. O sea, no es que no se podía salir, o sea, no era tan fácil. Y Ahí los está. que Es han que no había llegado tantas facilidades como las que hay ahora. claro, tienes que traer gente de esta, o sea, no gente como Sí, yo. sí, sí. Sí, la Búscate verdad un swap. que hay una lista que me molaría traer a mucha gente muy conocida, también con mucho recorrido, ya bien sea en España o fuera y todo esto, pero bueno, también me encanta traeros a gente como tú, que también sois unos artistazos que tenéis también una trayectoria muy guay. Bueno, Vale, pues perfecto, si quieres terminamos ya por aquí, terminamos el episodio. Yo ya te lo he dicho antes, a mí me ha encantado esta charlita que hemos tenido. A mí esto me encanta, no sé, hacer el podcast, conocer a artistas como tú y que me contéis vuestro bagaje, vuestra trayectoria. También que hayamos aprendido un poco sobre el trabajo que hace un generalista, que también está guay. Y bueno, como siempre hago al final, Enrique, dejo que el invitado se despida, así que ha sido un placer totalmente y espero que nos veamos algún día. y yo también espero coincidir en algún momento, en algún estudio más adelante. Y sobre todo animo a todo el mundo a hacer algo que yo he visto que han hecho conmigo y que yo hacía antes también, que es escribir a los viejunos que hay por aquí simplemente para pedirles feedback, pedirles Claro, ayuda y tal, que la gente en esta industria, por lo menos, son generalmente muy amables y van a ahí estar, y si está. no pueden, pues siempre te van a decir, oye, pues nada, no puedo. Pero luego en un tiempo te van a responder y te van a acudir a ti. O sea, que no tengáis miedo en buscar a la gente que tiene más experiencia Ahí está. para sacar de ellos todo lo que podáis. Están para eso, a por ellos. Al cuello. Sí, es que eso es una cosa que me he dado cuenta que no dejo de repetirla, de que yo antes de empezar el podcast, pues eso, a lo mejor como todo nos pasa, que nos imaginamos que pues artistas como Enrique, que tienen una trayectoria muy buena, que han pasado por los mejores estudios del mundo, como que te da miedo, te da cosilla hablarle, bien sea por LinkedIn o por correo, pero qué va, es que yo he hablado con, bueno, todas las personas que han pasado por aquí, que son increíbles y todos son muy buenos artistas, de que, vamos, el primer mensaje y es como, oh, encantado de hacer o encantada de hacer el episodio, vamos a ello, súper amables todos. Y vamos, ha sido una sorpresa total bueno, que he descubierto gracias al tema del podcast. Es que también a nosotros nos hace mucha gracia ver a los colegas y a los amiguetes. En plan, Claro, "Ay, mira". Luego nos vemos los egos aquí, ay, mira cómo mola estar aquí, a este lado, ¿viste? No sé qué, cuántas sus cosillas. Y tenemos los foros, entonces pues, te mandas el, mira, me ha entrevistado este chaval, qué majo, tal, no sé qué. Entonces nos metemos con él, le echamos unas claro. cuantas pullas y chimpón. Entonces ahora pues algo me dirán estos cabrones, Claro. seguramente. Qué guay, qué guay. Pues bueno, Enrique, de nuevo ha sido un placer, me lo he pasado muy bien. Se me ha pasado súper rápido esta entrevista. Así que espero que os guste a todos vosotros y nos vemos. Chao.